Vaya, vaya, vaya. Siento que ya dentro de su falso consciente, el verdadero según usted, giran como moscas cegadas todos los datos legados por Tiito y Mamita, cuyo conjunto no engendra en usted, en todo y por todo, más que un impulso verdaderamente enternecedor de curiosidad. Por ejemplo, usted quisiera saber cuanto antes por qué yo, especie de escritor novato de quien usted jamás ha leído hasta hoy el nombre, ni siquiera en un periódico, tengo derecho a declararme único. Poco importa. Personalmente estoy muy contento de ver surgir esa curiosidad, aunque solo sea en su falso consciente. Sé por experiencia que, en ciertas personas, esa tendencia indigna del hombre puede cambiar a veces de naturaleza y transformarse en un impulso meritorio que se llama deseo de saber, que favorece, a su vez, una mejor percepción y una comprensión más justa de la esencia del objeto sobre el cual puede ocurrir que el hombre contemporáneo concentre su atención. Por eso es que consiento, hasta con gusto, satisfacer esa curiosidad surgida en usted. Escuche, pues, y trate de no decepcionarme, sino de justificar mis esperanzas. Mi original personalidad, olfateada ya por ciertos individuos pertenecientes a los dos coros del Tribunal Supremo que imparte la justicia objetiva, y en la tierra, por un número muy limitado de personas, se ha edificado sobre 3 datos específicos, fijados en mí en el curso de mi edad preparatoria. El primero se convirtió, desde su aparición, en la palanca directora de mi todo integral, y los otros 2 en las fuentes vivificadoras que alimentan y perfeccionan al primero. Ese primer dato se constituyó en mí cuando apenas era un chiquillo. Mi querida abuela difunta vivía aún. Tenía poco más de 100 años. En la hora de su muerte, que el reino de los cielos le pertenezca, mi madre me condujo hacia su lecho, como era entonces la costumbre, y mientras yo besaba su mano derecha, mi querida abuela puso su mano izquierda moribunda sobre mi cabeza y me dijo con una voz baja pero clara: tú, el mayor de mis nietos, escucha y acuérdate siempre de mi última voluntad en la vida. Jamás hagas nada como los demás. Después fijó su mirada en el puente de mi nariz y, notando probablemente que me había quedado perplejo ante sus palabras, añadió un poco enfadada con tono autoritario: o bien no hagas nada en absoluto, ve solamente a la escuela, o bien haz algo que nadie hace. Dicho esto, con un evidente impulso de desprecio hacia los que la rodeaban
y de digna conciencia de sí, entregó, sin vacilar, su alma en las manos de su fidelidad, el arcángel Gabriel. Pienso que será interesante para usted, y puede que hasta instructivo, saber que todo eso produjo en mí una impresión tan fuerte que de pronto me sentí incapaz de tolerar a mis semejantes, y que al salir de la habitación en donde reposaba el cuerpo planetario perecedero, causa de mi venida al mundo, me introduje muy despacito, tratando de pasar desapercibido en el foso en el que conservan durante la Cuaresma el afrecho y las mondas de papa para los basureros de la casa, es decir, para los cerdos. Allí me quedé tendido, sin beber ni comer, asediado por un torbellino de pensamientos perturbadores y embrollados, nacidos, por suerte para mí, en cantidad limitada en mi cerebro de niño. Hasta que mi madre hubo regresado al cementerio y que con su llanto, causado por haberse dado cuenta de mi ausencia y por su vana búsqueda, me arrancó de mi torpor. Saliendo entonces de mi foso, me quedé inmóvil unos instantes, las manos tendidas hacia adelante, luego me arrojé a ella, me así fuertemente a su falda y pataleando me puse sin saber por qué a remedar el robuzno del asno de nuestro vecino, el juez de instrucción. ¿Por qué hizo todo eso tan fuerte impresión en mí? ¿Por qué me porté casi automáticamente de modo tan extraño? He reflexionado con frecuencia sobre eso en los últimos años, particularmente en los días llamados de mediados de Cuaresma, pero hasta hoy no lo he comprendido todavía. Entretanto, me pregunto si no sería que la habitación donde se realizó esa ceremonia, que debía tener tan enorme influencia en toda mi vida, estaba impregnada hasta en sus mínimos rincones del olor de un incienso especialmente importado de un monasterio de Monte Athos, muy conocido entre los adeptos de todos los matices de la religión cristiana. Sea lo que sea, esos son los hechos. En los días que siguieron a ese suceso, mi estado general no sufrió nada en particular, salvo que caminaba más frecuentemente que de costumbre con los pies en el aire, es decir, con las manos. El primero de mis actos, que estuvo claramente en desacuerdo con las manifestaciones de mis semejantes, pero sin que en él participara mi consciente, ni tampoco, por otra parte, mi subconsciente, sobrevino el 40º día después del deceso de mi querida abuela. Nuestra familia entera, parientes próximos y lejanos, y todos los que estimaban a mi abuela, ella gozaba por lo demás del afecto de todos, estaban reunidos en el cementerio, según la costumbre, para celebrar sobre sus restos mortales una ceremonia llamada Requiem. De repente, sin ton ni son, en vez de observar la etiqueta que consiste entre los hombres de todas las posiciones y de todos los grados de moralidad tangible e intangible, en mantenerse quieto, como consternado,
con una expresión de tristeza en el rostro y, si posible, hasta con lágrimas en los ojos, me puse a bailar y saltar alrededor de la tumba cantando: pasa el alma de la bella, toda de oro y calma, la doncella. Y así, sin interrupción. Es de ese momento que, ante toda monería, o sea, ante toda imitación de las manifestaciones automáticas habituales de los presentes, surge siempre en mi presencia algo que suscita en ella lo que llamaría ahora una tendencia imperiosa a no hacer nada como los demás. A esa edad, por ejemplo, yo me portaba así. Si mi hermano, mis hermanas y los niños del vecindario se adiestraban en agarrar una pelota con la mano derecha, comenzando por lanzarla al aire, y todos tienen eso por costumbre, yo, para lograrlo, la hacía rebotar primero con fuerza contra el suelo, después la cogía en el aire delicadamente entre el pulgar y el dedo medio de la mano izquierda, habiendo dado antes una voltereta. Cuando los niños bajaban una pendiente en trineo con la cabeza hacia adelante, yo lo hacía en marcha atrás, como ellos decían. O bien, cuando nos distribuían pasteles de Abaram, que los otros, antes de comérselos, se ponían por costumbre a lamerlos, posiblemente para darse cuenta de su gusto y hacer durar más el placer. Yo, en cambio, olfateaba primero ese alajú por todos lados. A veces hasta lo acercaba a mi oído y escuchaba con atención y murmuraba, casi inconscientemente tal vez, pero sí con mayor seriedad. Bien hecho, ¿sabes? Bien hecho. No te atranques, por favor. Después, acompañándome de algunos sonidos acompasados, me lo comía de un bocado tragándomelo entero sin saborearlo. Y así sucesivamente.